la escritura surge como una segunda etapa de algo mucho más importante, más interesante, que es la lectura. Como decía el maestro, uno primero es lector, primero y más que nada es lector. Después, de manera natural, surgió la escritura y de manera natural también la publicación, que nunca busqué, y el encuentro con los lectores, que fue una gratísima sorpresa. Bueno, ¿cómo surgió este tercer libro y si continúa los otros dos? Sí, por supuesto. Yo no los concibo como libros. De hecho, no concibo libros en mi cabeza. Voy gestando como cuento por cuento, y cada tanto hay un ritmo, parece, que puedo ver a posteriori, parece que son alrededor de cada 4 años. Hay una necesidad de cerrar algún ciclo, y yo lo siento como una necesidad de encontrarme con el afuera, con los lectores, ¿no? Así que definitivamente este tercer libro continúa los otros dos. Bien, ahí pasaba Alejandra hablando un poco de su vida como lectora, como escritora, y acerca de este libro, La paciencia del agua sobre cada piedra, y también en la segunda parte de esta charla que tuvimos, habla un poco sobre cómo va encontrando ella, cómo trabaja esta forma de hablar sobre temas como la muerte, la enfermedad y la soledad desde una narrativa simple. Y también otra cosa que más allá de su literatura llama la atención en buen modo, cómo es la elección de los títulos de sus libros. Recuerden que el tercer libro se llama La paciencia del agua sobre cada piedra, son frases cautivantes. Y esto nos decía Alejandra sobre estas dos preguntas que le trasladamos. Bueno, acerca de los temas, como la muerte, la soledad, la enfermedad, si yo los busco, si me los planteo antes de hacer el libro, siento que son preguntas que están en el fondo de todos. Entonces, lo que tal vez yo sí hago es estar un poco más inquieta con esas preguntas y mirarlas. Y la escritura es un modo de mirar esas preguntas, de intentar respuestas que obviamente siempre fracasan. En cuanto a los títulos de los libros, el primero es una frase que está en uno de los cuentos del libro, y lo mismo con el segundo y el tercero, son frases incluidas en cuentos. En el primero yo había llevado el cuento Partir al taller de Abelardo Castillo, y cuando estaba leyendo, él, sin mirar, me dijo: bueno, ahí ya tenés nombre para el libro. Yo obviamente lo tomé, y de manera muy natural en el segundo y en el tercero continué algún tipo de pauta que se había planteado, pero no fue para nada forzado. Ahí pasaba Alejandra para un poco colorear este bloque que iba a ser de la lectura de sus cuentos, y ella nos contó un poco acerca también del trasfondo de los títulos, de su escritura, de su narrativa, y también de lo que ha sido la elaboración de este tercer libro.
Y uno de sus primeros cuentos que integran este libro es, para mí, uno de sus mejores. Se llama Sola y se los voy a compartir para cerrar este No digan cómo vivo, que ha sido de mucha lectura también, de mucha lectura en vivo. Así que dice así: Sola, de Alejandra Camilla. Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña, porque la oscuridad no deja intersticios como dudas, no distingue entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo. Esa noche, Eva abrió los ojos y fue como si no lo hubiera hecho. Entonces giró pesada, buscando el cuerpo de Antonio. Esa roca cálida donde apoyarse, donde hacerse una cueva. Eva giró hacia él, pero él no estaba ahí. Lo esperó en un tiempo que casi no pasaba, pero Antonio no volvió. Entonces Eva lo llamó con voz suave, se sentó en la cama y dijo su nombre como si lo preguntara. Echó el cuerpo un poco hacia atrás y con el impulso se levantó. Cerrándose el desabillé, con las dos manos buscó por la casa el temblor de luz que pasaba como un fantasma de un ambiente a otro. La línea blanca debajo de alguna puerta, el resplandor azul del televisor en el sofá. Pero la oscuridad se repitió una y otra vez. Antonio no estaba en el baño, ni en la cocina, ni en el escritorio. Su ropa y sus cosas estaban como él las había dejado, en la silla y ordenadas, esperándolo. Tal vez lo había despertado un vecino, una alarma, un grito. Cualquier cosa puede pasar en las horas vedadas a la luz. Eva se sirvió un vaso de leche y se sentó en un banco de madera en la cocina. En 37 años Antonio nunca había hecho algo así, salir en medio de la noche sin avisarle. Pero los dos hacemos cosas que antes no hacíamos, pensó Eva, y tomó la leche despacio. Antes se habría molestado, pero el tiempo le habría erosionado las puntas y la había redondeado por dentro. Podía aceptar, sin entender, y rodar con suavidad sobre los hechos. Volvió al cuarto e intentó leer. Salir a ayudar a alguien, eso sería típico de él, pensó y cerró el libro. Una presencia tiene un espacio limitado, la ausencia, en cambio, lo ocupa todo. Eva estaba acorralada en la espera. Sentada en el sofá, con una mano a cada lado, se dejó invadir por los pensamientos que normalmente ahuyentaba, como alguien que ya no espanta las moscas y se deja cubrir la cara por ellas. El paso del tiempo, Paloma, el dinero, la muerte. Abrió la puerta del balcón. La noche estaba quieta y era perfecta. Miró el reloj del living. Si llamaba a Paloma, iba a despertarla y seguramente Antonio iba a aparecer por la puerta justo en el momento en que Paloma atendiera. Unos minutos después llamó. La voz diurna de Paloma en el contestador. Siempre se sorprendía un poco de la voz de Paloma. Cortó, como de costumbre. Paloma iba a enterarse de todo cuando ya hubiera pasado. Alfonso, pensó Eva como si lo gritara. Cerrándose el desabillé con las dos manos, bajó el primer piso del edificio. Tocó un timbre corto y esperó. Insistió. Recordó los ladridos agudos del perro del encargado, su modo de olfatear debajo de la puerta, su jadeo. Pero eso no ocurrió. Lidia, pensó después, y subió al tercer piso. Una mano en la baranda, la otra levantando el desabillé para no pisarlo. Lidia, repetía por dentro. El ruido del ascensor le pareció enorme, pero el silencio se lo tragó enseguida. Eva tocó el timbre del departamento de su amiga. Casi no puedo caminar, pensó. Tocó de nuevo, una vez más. Lidia no respondió. Entonces, la luz del pasillo se apagó y Eva permaneció a oscuras un momento. Un tiempo breve y profundo como un cuchillo infinito que hundiéndose en la tierra pudiera acercarse al centro. Cuando el momento pasó, Eva tocó el interruptor de la luz y miró el pasillo. Las puertas iguales y equidistantes,
mudas como bocas cerradas, ciegas como ojos blancos, falsas e infranqueables como la sonrisa de un muerto. Una larga fila de puertas inútiles. Las golpeó una a una, primero con los nudillos, después con los puños y con las manos abiertas, finalmente apoyando en ellas la frente, la mejilla, el pecho. Ni una respuesta, solo el cansancio y el silencio. Hizo lo mismo en varios pisos hasta que se vio frente a su propia puerta, igual a las demás, idéntica, pero reconocible entre todas como si fuera única. La abrió despacio, sintió el peso del cuerpo, la ropa húmeda contra la piel. Dijo Antonio por toda la casa, arrojando el nombre al aire cada vez con más fuerza, después con menos. Se quedó quieta, como si pudiera escuchar algo en el silencio. Antes de salir miró largamente cada cosa, pasando su mirada por todos los rincones, porque es el modo de acariciar una casa y sus objetos. En los espejos enfrentados del ascensor se repitió 1000 veces, pero no se vio ni una. Por la calle no pasaban autos, no había nadie caminando, nadie paseando el perro, nadie volviendo de madrugada ni saliendo temprano a trabajar. Caminó hasta la avenida. Los semáforos cambiaban de colores solos. Locos, pensó, parecen locos. Dejó de andar por la vereda y se paró en medio de la avenida muerta. Escuchó el ruido interno del semáforo que estaba junto a ella, un acoplarse de 2 piezas, clac y un sonido largo, como si algo se deslizara. Sss, y el acople de nuevo. Antonio, dijo Eva, Paloma, Lidia, Pablo, Ana, Jorge. A cada paso le dio un nombre o a cada nombre un paso, para poder avanzar en medio de aquello. Todo se había vaciado. Pianos cerrados para siempre, triciclos quietos, espejos vacíos, escaleras sin sentido, mesas a las que nadie se iba a sentar, palabras que habían soltado lo que nombran y se alejaban como globos para diluirse en el silencio. Ya no importaba ni la tinta de las lapiceras ni el filo de los cuchillos. Todo estaba vacío. Todo vacío y Eva comprendiéndolo. Pero no los árboles. Los árboles estaban llenos de sí mismos. Siempre quedan los árboles, dijo Eva y escuchó su voz al decirlo. El parque estaba lejos y Eva no tenía más fuerzas. Buscó la luna en el cielo, la usó para avanzar como si lo hubiera enlazado y se dejara arrastrar aferrada al lazo. Caminó despacio, mirándola fijo, dándole nombres a los pasos, agradeciéndole a los huesos. Esperó el gran miedo, pero lo que le vino fue un miedo manso que es como decir un tiburón manso o un tigre manso, porque el miedo cuando viene tiene que venir a comerle a uno el corazón. Al llegar, no eligió los bancos, sino la tierra bajo una lambertiana. Apoyó una mano en el tronco y se dejó caer de costado. El desabillé se le abrió y no se lo cerró. La mejilla buscó la corteza. El cielo estaba empalideciendo como si hubiera enfermado, y Eva sintió que el sol salía en vano, que no amanecía del todo si no había pájaros. Los pensamientos que antes la habían ocupado habían desaparecido, caídos como moscas muertas al piso. Solo uno continuaba en vuelo produciendo un zumbido. Eva dejó caer los párpados y solo entonces vio caras, las últimas caras. Este fue el genial cuento de esta genial narradora que tuvimos también el agrado de compartir con nuestros queridos oyentes de la comunidad lectora, Sola, de Alejandra Camilla, otro libro que invito a comprar e invito a leer, este libro que se llama La paciencia del agua sobre cada piedra, y encontrarán una narradora en Alejandra única que es muy recomendable de leer. Y después de esta lectura, después de todas estas voces, pasó Alejandro Apo, Walter Vargas, Alejandra Camilla, escuchamos a la querida Cristina, leímos a Carol Leguizamón. Nos estamos yendo agradeciéndoles a todos los amigos que siguen instante a instante, programa a programa, No Digan Cómo Vivo, a mi amigo Rafa, a Ramiro de Taller, que también ahí estuvo presente en las redes, al querido Diego que nos saludó en el chat de Twitch,
a mis viejos, le debo mucho a mis viejos, a mi viejo especialmente haber conocido a Alejandro Apo, y una forma de tenerlo acá en el programa fue un agradecimiento hacia él y hacia lo que influyó en mi biografía lectora. Así que saludamos a todos y nos vemos el programa que viene en lo que será el capítulo 10 de No Digan Cómo Vivo, acá, como todos los viernes a las 19 por Radio Centella. Nos vemos.